Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la jornada. En esta segunda parte vamos a escuchar al doctor Fernando González, que nos va a hablar de las depresiones difíciles de tratar y su tratamiento, y al doctor Mariano Castelli, que nos va a hablar de finalización de tratamiento. Como siempre, en el icono de preguntas y respuestas nos van dejando sus inquietudes, así en el momento de las preguntas las retomamos para que los disertantes las vayan contestando. Así que, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias por estar a todos los participantes y realmente muy conforme con la primera parte de la presentación. Voy a compartir pantalla y hoy vamos a hablar de un cuadro que es más frecuente de lo que pensamos realmente y que son las depresiones difíciles de tratar, ¿sí? O la depresión resistente. El objetivo de la presentación realmente es conocer los estudios clínicos y nuestro juicio clínico para saber qué hacemos cuando falla el antidepresivo de primera línea. Existen predictores de la depresión difícil de tratar y básicamente en la segunda parte, que es más farmacológica, ver la existencia de fármacos de acción más rápida. Quería agradecer al grupo interdisciplinario de estudio de depresión resistente, presidido por el doctor Casper, y a Clinical Options por permitirme utilizar parte del material de esta presentación. Sabemos que la depresión es un trastorno crónico, es recurrente, afecta alrededor de 350.000 personas, millones de personas, ¿sí? Tiene una prevalencia del 4%, es más en mujeres que en hombres, y la frecuencia máxima se da entre los 20 y los 64 años de vida. En este gráfico lo que muestro es que es la causa más frecuente de discapacidad en salud mental, no más prevalente en discapacidad. Y lo que medimos son los años de vida ajustados en función de discapacidad. Como vemos, siguen los trastornos de ansiedad, esquizofrenia, recuerden, como causa de discapacidad. Y vemos también que tiene mayor predominancia en las mujeres. Representa la segunda causa global de carga de enfermedad. ¿Y qué es la carga de enfermedad? Es una medida de sufrimiento causado por la enfermedad donde se combina la mortalidad con la morbilidad. Y se incluyen años de vida sana perdida, años de vida ajustados por discapacidad, y vemos que es la segunda enfermedad en tener esta carga después del dolor lumbar. Le siguen la anemia ferropénica, dolor de cuello, EPOC, etc. ¿Qué es la depresión resistente al tratamiento? Una definición actualizada, después de llegar a muchos acuerdos, dice lo siguiente, que es, la definimos como la falta de respuesta a dos ciclos adecuados de tratamientos consecutivos con dos antidepresivos diferentes o de diferente grupo, en dosis suficiente y tiempo suficiente, mínimo 4 semanas. Y este detalle no es menor en pacientes con buena adherencia o compliance al tratamiento. Como vemos, este concepto es unidireccional y se basa solamente en los síntomas. ¿Qué es la depresión difícil de tratar? Básicamente es un concepto bastante más integrador. Es aquella depresión que continúa causando carga, es decir, deficiencia en la calidad de vida, a pesar de los esfuerzos habituales con el tratamiento. Tiene algunas ventajas sobre la depresión resistente porque reconoce la responsabilidad compartida entre el médico y el paciente para poder controlar la enfermedad y la necesidad de tener una perspectiva integradora en el largo plazo para el mejor tratamiento para ese paciente individual. Recordemos desde la evidencia científica. La depresión difícil de tratar se ve como difícil, pero no imposible. Entonces,
modificamos un poco el foco del tratamiento. Y de tener el objetivo de la remisión, pasamos al objetivo de poder controlar los síntomas y mejorar la funcionalidad diaria, la función psicosocial y la calidad de vida. Entonces, la depresión difícil de tratar exige una reevaluación de la depresión, búsqueda de causas biomédicas y psicosociales como causales de falta de respuesta. Tenemos el paciente, le dimos el primer tratamiento, no funcionó. Reevaluamos y continuamos. Este clásico slide donde vemos que en la fase de aguda de tratamiento lo que queremos es obtener una remisión, que en la fase de continuación intentamos prevenir una recaída, y en la fase de mantenimiento prevenir la recurrencia, es decir, la aparición de otro episodio, es conocida por todos, pero importante de recordar. ¿Cómo medimos los resultados del tratamiento? Básicamente con escalas que usamos nosotros los médicos, como la depresión de escala de depresión de Hamilton, Montgomery-Åsberg, y los instrumentos de autoevaluación del paciente, como por ejemplo la escala de Beck. Este estudio que hemos hablado tanto a lo largo de los años, desde que salió, en el año 2006, nos sirvió para ubicarnos en el paciente real y no en el mundo de los estudios clínicos. Es el estudio STAR-D, donde vimos que se elige en el mundo real empezar con una opción, citalopram se utilizó, los pacientes que no respondieron, donde se toma en cuenta la elección de paciente en cómo seguir, se pasaron a venlafaxina, bupropión, sertralina o terapia cognitiva. De 2 pacientes, en la primera línea responde 1. En la tercera línea, de 3 pacientes, responde 1. Y en la cuarta línea, de 4 pacientes, responde 1. Básicamente, ¿qué es lo que vemos? Primera línea del tratamiento, respuesta 49%, remisión 37%. Cuarta línea de tratamiento, remisión 13%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para tener algún logro debemos permanecer, logro positivo como respuesta al tratamiento, y permanecer en las 4 fases, solamente vamos a tener el 70% de respuesta. Es decir, hay un 30% de pacientes que quedan fuera de la respuesta que esperamos con el tratamiento. Las respuestas en general no son rápidas, se tarda entre 3 y 8 semanas, el 30% de los pacientes no responden y básicamente necesitamos tratamientos que puedan tener un inicio más rápido. Me pareció importante traer los estudios del grupo de represión resistente, donde se evaluaron 84 publicaciones revisadas por pares desde septiembre hasta septiembre del 2021, desde la primera publicación del año 1999. Las características de los pacientes de estos estudios son pacientes del mundo real, no se excluyeron ideación suicida, comorbilidades psiquiátricas, ni tampoco somáticas. Me pareció muy interesante porque es un modelo tridimensional para evaluar las causas posibles de la DDT y tener en cuenta las características del paciente, características de la enfermedad y básicamente el historial de los tratamientos. ¿Qué sabemos desde el STAR-D? Que cuando hay una depresión comórbida, la respuesta es menor. Por ejemplo, la respuesta es de alrededor de 40% comparado con el 50% de los pacientes que no tienen ansiedad. Y la remisión del 20% contra el 38%. Entonces, sabemos que es un predictor de depresión difícil de tratar. Otra que vemos a diario es la presencia de síntomas residuales. Es muy frecuente, este estudio es muy interesante, un estudio de 3 años, donde vemos que a lo largo del tiempo la persistencia básicamente se da en las áreas de disfunción cognitiva, en la falta de energía y en trastornos de sueño. Otra comorbilidad habitual es, y que dificulta el tratamiento en forma intrínseca y bidireccional, o son, mejor dicho, las comorbilidades médicas. La diabetes, en diabetes hay un 27% de depresión, en cáncer un 30%,
con las cardiopatías alrededor del 44% y en los accidentes cerebrovasculares alrededor de un 62%. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo es salud, siempre que no sea en exceso. Este estudio de Laura Mandel y Alejandro Ceretti, que trabajó muchísimo, y me encanta todo lo que ha trabajado sobre el efecto placebo, ¿sí? Lo que marca es que el alto nivel ocupacional disminuye la respuesta a los tratamientos iniciales, tienen tasas de remisión más bajas y aparece mayor resistencia al tratamiento. Tenemos que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque tiene implicancia para nosotros conocerlos, para los pacientes desde los hábitos saludables, para las investigaciones futuras y básicamente para que lo contemplen las políticas públicas. ¿Qué otras cosas evalúa el grupo de depresión resistente? Que a medida que aumentan los episodios, aumenta la resistencia. En este slide vemos desde el primer episodio, donde la resistencia es del 26%, hasta el 10º episodio, donde la resistencia pasa al 41%. Dijimos que era interesante porque toma el mundo real y no excluye la ideación suicida. La ideación suicida se da en alrededor del 60% de los pacientes que tienen un trastorno de tipo depresivo mayor, ¿sí? Y la incidencia de intentos oscila durante el curso de la enfermedad entre el 10 y el 20%. ¿Qué es lo que vemos acá? Que a medida que aparece la resistencia, en gris, está en el gráfico en barras, ¿sí? O persiste o aumenta, es mayor la ideación suicida. ¿Cuáles son los predictores que tenemos que tomar en cuenta, entonces, de acuerdo a nuestro planteo, para saber si tenemos o estamos contemplando una posible depresión difícil de tratar? Los destacados: la gravedad de la sintomatología, el riesgo de suicidio, el trastorno de ansiedad comórbido. ¿Y cuáles son los otros? Los síntomas psicóticos, el número de episodios previos, la duración del episodio actual y si ha sido necesario la internación o no ha sido necesaria la internación. Nosotros comenzamos el tratamiento de un paciente que estamos viendo por primera vez. En general, más de la mitad comienza con unirse, 53,4%. Una cuarta parte recibe un dual. La mayoría, 60%, es medicado con otro fármaco. ¿Y qué vemos en esta coprescripción? Que en el 33% se indicaron benzodiazepinas, en el 29% otro antidepresivo. Primer episodio estoy hablando, ¿sí? 24% antipsicótico, estabilizadores del ánimo en un 10%, pregabalina 7% y antipsicóticos en dosis bajas como la quetiapina. O sea que la coprescripción es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Este slide me parece interesante porque habla de la adición de psicoterapia con respecto a los tratamientos de tipo depresivo. ¿Y qué es la conclusión que llegamos a ver de este estudio de Bartova del año pasado, del 2021? Bueno, sabemos que la combinación de psicoterapia más farmacología no previene la depresión difícil de tratar. Y acá aparece muy claro. P-value de 0,369. ¿Qué es P-value? Es la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. Es decir, a valores más bajos, mayor evidencia y mayor fiabilidad del estudio. Ahora, miren qué interesante. Sabemos que no previene la depresión resistente, pero sí mejora la respuesta en los trastornos de tipo depresivo. Ahí lo vemos en este gráfico. En Colorado, la respuesta ¿cómo es mayor? La respuesta con psicoterapia. Muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos aprobados por la FDA para depresiones difíciles de tratar? Los antipsicóticos atípicos coadyuvantes, por ejemplo, la combinación olanzapina-fluoxetina,
no se usa tanto en nuestro medio, pero sí es muy común, el aripiprazol, la quetiapina XR, el brexpiprazol y el aerosol nasal de esquetamina, y dentro de los otros dispositivos, la neuromodulación, tenemos la estimulación magnética, la terapia electroconvulsiva y la estimulación vagal. Empezamos el tratamiento con nuestro paciente, le damos solo un fármaco y vemos que no está mejorando. ¿Qué hacemos? Tratamos de optimizarlo. Vamos a ir a la dosis máxima que tolere el paciente para tener una buena respuesta. Si no responde, seguramente vamos a cambiar o vamos a potenciar. Este es un esquema básico en general del tratamiento en forma secuencial. En la etapa 3, si no respondió, vamos a usar algún dispositivo de neuromodulación o la esquetamina o ketamina. En la etapa 4 podemos repetir alguna de las estrategias anteriores y nuevas estrategias. Optimizar. Es interesante que si no responde con una dosis habitual, ir a la dosis máxima tolerada. Por ejemplo, 80 miligramos de fluoxetina, sus equivalentes, 350 miligramos, 400 miligramos de venlafaxina o equivalente, 60 miligramos de mirtazapina. Ahora, nos encontramos con que estos miligramos están bastante lejos de lo que es un equilibrio entre eficacia y tolerancia. El paciente, en general, tolera dosis más bajas, equivalentes a 20-40 miligramos de fluoxetina, a 150 o 225 de venlafaxina y a 30 miligramos de mirtazapina. No respondió, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a tratar de hacer una potenciación. ¿Y qué dicen los estudios de evidencia científica de calidad A1? En este diapo lo que muestro son una revisión sistemática y metaanálisis en red de 27 estudios clínicos de potenciación. ¿Y qué nos dicen los mismos? Que hay una muy buena evidencia con antagonistas N-metildiaspartato, 5 ensayos con alto nivel de evidencia, con antipsicóticos, 3 ensayos de un nivel de eficiencia media y con estabilizantes del estado de ánimo, tienen una menor evidencia científica. Recordemos, tratamiento de depresión difícil de tratar. ¿Por qué es esto? Porque cuando el paciente no responde en la primera línea, vuelvo un poco a lo anterior, tenemos que evaluar si tiene algún trastorno de tipo bipolar y todas las consideraciones psicosociales y comorbilidades existentes. Entonces, con un antagonista metildiaspartato tiene 99,8% de probabilidad de ser la mejor opción. Esto está publicado en un artículo de Carter del 2020. ¿Qué hacemos los médicos? Bueno, en general, cuando tenemos que adicionar un fármaco, en general, esto es un slide donde se muestra la práctica. De acuerdo a la gravedad de los síntomas, se determinó lo siguiente, que a mayor gravedad en la escala de Hamilton, los médicos eligieron dar antipsicóticos de segunda generación y menor gravedad el litio. ¿Cuáles son los que más se usan? Los más utilizados para potenciar, digo desde la práctica clínica, ¿sí? Mundo real, consultorio, la quetiapina, lejos con el 50%. Le sigo olanzapina, risperidona, aripiprazol, amisulprida y ciprasidona. ¿Cuáles son los atípicos aprobados para el tratamiento de la DDT? Aripiprazol, en dosis de entre 5 y 15 miligramos, recordemos, aumento de peso, sedación, acaticia, quetiapina, de 150 a 300 miligramos, efectos adversos, sedación, aumento de peso, la combinación olanzapina, fluoxetina. No sé si ustedes, ahora lo vamos a ver, lo usan mucho, pero en mi caso en particular no es algo que use con frecuencia. Puede producir sedación, aumento de peso, de apetito y síndrome metabólico. Y el
el brexpiprazol, que sí lo utilizo, entre 0,5 de a 1 miligramo y lo usamos entre 2 y 3 miligramos. Efecto secundario, aumento de peso. Tiene un mecanismo de acción muy interesante. Es agonista parcial de los receptores de 2, de 3 y 5-HT1A. Es antagonista total del 5-HT2A y antagonista del alfa-1 beta noradrenérgico. Este estudio demostró lo siguiente. Es un estudio interesante de TACE del año 2015. ¿Y qué es lo que se pudo ver? En este estudio se utilizan dos partes. Una parte, primera parte de un tratamiento de simple ciego. A los participantes se le dio un IRS, como citalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina, o un dual, duloxetina, venlafaxina, más placebo. Se hizo durante 8 semanas. A las 8 semanas se randomiza, se transforma en un estudio aleatorizado doble ciego y se les da al 50% un antidepresivo más placebo y el otro 50% antidepresivo más brexpiprazol 2 miligramos por día. ¿Qué es lo que vemos? Miren qué interesante. 62% de respuesta versus placebo. En este estudio, el estudio Orión de eficacia del brexpiprazol, demostró lo siguiente. Es un estudio de 52 semanas. Vemos a la izquierda de la pantalla la línea de base. Se midió con la escala de impresión clínica global. Vemos cómo disminuye el puntaje, cómo aumenta el puntaje, es decir, cómo disminuye la peoría y aumenta la mejoría en la semana 26 de 2.938 participantes, cómo mejoran alrededor de 2.100, y en la semana 52. Es decir, el porcentaje de poco o nada enfermo se duplica en las 24 semanas y se pudo sostener durante un año. ¿Qué pasa con la calidad de vida? Bueno, en este slide lo que vemos es una mejoría importante en la escala de Sheehan. Mejoría en todos los puntos medios. Básicamente, trabajo, estudio, vida social y vida familiar. Hay más del 35% de mejora en la funcionalidad, casi sin deterioro funcional. Básicamente, ¿qué pasa con los antidepresivos que tenemos en la actualidad para el abordaje? No tenemos satisfechas todas nuestras necesidades. Necesitamos antidepresivos que tengan un inicio más rápido, que puedan tratar los síntomas residuales, que no se produzcan alteraciones cognitivas por la depresión y lograr una mejoría funcional. Las nuevas moléculas, básicamente la esketamina, que ya tiene la aprobación en marzo del 2019, tenemos una aprobación de la brexanolona, es un modulador del GABA, receptor GABA-A, está aprobado por la FDA en la depresión postparto, es mucho más rápido, y quiero hablar de la ketamina. La ketamina es un antagonista del receptor N-metil de aspartato. Lo tenemos en dos formas, una forma racémica, es decir, destrógera y levógera, y el que más se utiliza desde lo terapéutico es la forma levógira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad por el receptor. ¿Y qué es lo que se vio en los estudios? Que revierte los déficits sinápticos que resultan del estrés y contribuyen a las rápidas acciones antidepresivas. Esto que estoy mostrando es el primer estudio donde se vio que aumentan el número de espinas dendríticas, el número de espinas en hongo y el número de espinas maduras. ¿Por qué pasa esto? Por el mecanismo de acción. Quería marcar lo siguiente. Hay decenas de miles de millones de neuronas glutamatérgicas y solamente 250.000, alrededor de 250.000 serotoninérgicas. Entonces, el hecho de poder acceder a este pool importante de transmisión nos da una posibilidad diferente. ¿Cuáles son los probables mecanismos? Desinhibición de las neuronas GABA a través del bloqueo del MNDA,
desinhibición de las piramidales, unión de glutamato al AMPA. Inhibe la transmisión espontánea del M-metil de aspartato, por lo tanto, induce factor de crecimiento neuronal en hipocampo. Y la estimulación de glutamato en los receptores AMPA a través del metabolito HNK. Esto me pareció muy interesante. Fíjense, es un estudio de resonancia magnética estructural secuencial donde se ven cambios en el volumen del hipocampo después de los 65 minutos. Se midió hipocampo izquierdo, neuronas CA1, y hipocampo derecho, la zona de transición amigdalina. ¿Y qué es lo que vemos? Que con respecto a placebo hay un indicador muy significativo. Lo que estamos viendo en los pinitos verdes es cómo se diseñó el estudio. Se hace una resonancia a los 25 minutos, estructural secuencial, a los 25 minutos se coloca en forma endovenosa esketamina y en una inyección durante 20 minutos y se repite la resonancia a los 45 minutos. Ahí es donde ya se observan los cambios en la plasticidad neuronal. Es muy eficaz en la ideación suicida, tomemos en cuenta esto, porque la mejoría es muy rápida. La esketamina mejora la ideación suicida en alrededor de 4 horas después de las dosis y los efectos se prolongan por alrededor de 24 horas. Acá tenemos marcado ideación suicida, esketamina con respecto a placebo. Tiene una N muy chica, pero son estudios que les quiero presentar, pero son estudios que se han replicado y muestran el mismo nivel de eficacia. En este slide lo que vemos es, ¿qué es mejor potenciar con antipsicóticos de segunda generación o con esketamina, con spray nasal? Bien, en los puntos de diferencia, en las medias de diferencia a la derecha del slide, vemos que la eficacia de la esketamina es prácticamente del doble que los antipsicóticos de segunda generación. ¿Medido cómo? Como el tamaño del efecto de la medida que nosotros implementamos. Quiero nombrar lo siguiente, no fuera del estudio, sino como parte del mismo. Esto midió solamente eficacia, falta medir seguridad en este estudio. Entonces, la ketamina y la esketamina están aprobadas, la ketamina todavía no está aprobada, está en fase 3, no tiene la aprobación formal, pero es lo que más se hace en Argentina. La esketamina la pedimos al laboratorio, ¿sí? Y en una semana la podemos tener, la esketamina en spray, ¿sí? En la fase de inducción se administra 2 veces por semana, dosis del día 1, 56 miligramos, posterior 56 o 84 miligramos. Los efectos secundarios a tomar en cuenta: presión arterial elevada, riesgo de adicción, cistitis en dosis alta, disociación transitoria esperable, y los pacientes no pueden conducir después de la aplicación. Nuevos fármacos. Combinación: dextrometorfano 45 miligramos, bupropion 210 miligramos. Fase 3, ya casi está aprobado, versus placebo y bupropion. Miren cómo disminuye la puntuación en la escala de Montgomery-Åsberg rápidamente, ¿sí? La disminución se produce a partir de la semana 1 y a medida que nos alejamos en el tiempo, tenemos en la semana 6 la máxima disminución. Es decir, recordemos esto, todos los que nos dedicamos a la clínica en la atención de nuestros pacientes. Los antidepresivos son eficaces, pero no son tan rápidos en la acción. Y esta es una muy buena opción con respecto a la rapidez de acción, ¿sí? Psilocibina. La psilocibina es un agonista receptor del 5-HT2A. De hecho, cuando apareció la serie en Netflix, yo creo que ustedes también, a mí me han llamado pacientes para decir, quiero los honguitos de psilocibina. Le expliqué que no era tan fácil, que había estudios en desarrollo. La hipótesis es muy interesante, ¿sí? Porque lo que hace es trabajar sobre
los mediadores inflamatorios y la inflamación mediada por el receptor del tumor necrosis factor. Ahora, miren qué interesante este estudio. Es un estudio multicéntrico, 16 centros europeos, 6 estadounidenses, 2 canadienses, y tengo entendido que hay un centro argentino también que lo está haciendo. Es 1 miligramo contra 10 miligramos y 25. ¿Qué dice el gráfico de la derecha? Que cuando el tratamiento inmediato, la línea colorada, siempre acompañado con psicoterapia, porque se han visto casos de suicidio, si son pacientes graves, esto se hace en pacientes graves hasta la fecha, ¿no? Y se ve que la disminución de la ideación y disminución de la depresión es muy interesante. Otras moléculas, SAGE-17, antidepresivos neuroesteroides, formulación oral, medicamento en fase 3, inicio de la acción 24 horas después de la primera dosis. No hay eventos adversos graves. Los más comunes fueron dolor de cabeza, mareos, náuseas y somnolencia. Próximo a aprobarse, modulación a través de los opioides, buprenorfina, samidorfano. La buprenorfina es un agonista opioide mu parcial. El samidorfano es un antagonista del opioide mu. Son antagonistas del receptor opioide kappa. Los ensayos de fase 3 fueron significativos en el criterio principal de valoración, que es la disminución de la sintomatología depresiva. No tengo estudios, no encontré, yo no digo que no estén, estudios que me hablen de la seguridad y que no haya potencialidad de adicción en estos pacientes. Otra vieja molécula, o nuevos usos de viejas moléculas, básicamente son la aloprenolona, por ejemplo, que lo que hace, su función es trabajar sobre el GABA, ¿sí? Es un neuroesteroide pregnano inhibitorio endógeno, derivado sintético de la progesterona, modula en forma alostérica positivamente los receptores GABA. Fui bastante rápido porque tenía muy pocos minutos, pero básicamente lo que quería... Tenés muy pocos minutos, Fer. Ya lo sé, pero vos viste la velocidad que fui. Bastante adecuada para la cantidad de tiempo y transmitir la información. No, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Primero, que todos tengamos en cuenta la definición, que es una depresión difícil de tratar, ¿sí? Aquella depresión que no responde al tratamiento de primera línea, tenemos que parar y reconsiderar el diagnóstico. ¿Por qué no responde? ¿Será parte de un trastorno bipolar? ¿Hay factores psicosociales? ¿Hay factores históricos que hacen que el paciente no responda? Eso les diría que es lo más importante desde lo clínico, el pensarlo, ¿sí? Nadie diagnostica lo que desconoce, por lo tanto no podemos tomar una conducta adecuada. Y lo otro que quería transmitirle es que básicamente en el menú de la casa de antidepresivos actuales, afortunadamente se van incorporando nuevas recetas, ¿sí? Y la característica que tienen estas recetas es de ser o tener un inicio de acción más rápido. Por lo tanto, en el tiempo creo que todos nos vamos a ir sintiendo más seguros. Conocemos más y por lo tanto tenemos que acercarnos a un mejor tratamiento. No se olviden de lo siguiente, en el DSM-5 aparecen 200 subtipos de depresión asociados a variaciones de sustitución de nucleótidos simples. Entonces tenemos que tener en claro cuáles son todas las estrategias para poder abordarlos. Gracias por escuchar esta exposición y bueno, espero que el año que viene nos veamos en forma presencial. Así que las preguntas, que bueno, me imagino que las haremos cuando termine Mariano. Muchas gracias. Gracias, Fernando.